factores reales. Estoy recibiendo en el estudio al senador Damián Cepeda. El senador fue dirigente nacional del PAN, hay que decirlo. Es vicecoordinador en la Cámara de Senadores, un hombre relevante en la estructura del Partido Acción Nacional. Gracias por estar aquí, senador. No, hombre, muchas gracias a ti por recibirme, qué gusto platicar. Además, siempre platicar pues, de estos temas que son tan actuales y en algún sentido tan preocupantes, ¿no? Hace rato hablábamos de la sobrerepresentación en el Congreso, que es un alegato respecto a lo que dice la Constitución, pero basada en una concepción que le dio en su momento la visión del legislativo para poner orden y darle equilibrio al ejercicio del poder en el Congreso de la Unión, pero que ahora pretende ser utilizado para obtener una sobrerepresentación que podría ser muy lesiva para México. Completamente. Para mí es el tema más importante ahorita de la agenda política nacional. No pareciera así porque está el debate quizá en otros lados, que si la reforma al Poder Judicial y demás, que es muy importante. Pero todo viene enganchado ahí. Exactamente. Si no existe una sobrerepresentación indebida, como es lo que está tratando de lograr el gobierno y Morena, porque es el gobierno y Morena, ¿no?, quienes están impulsándolo. Si no existiera eso, todo el resto de los debates de las 20 iniciativas del presidente López Obrador, en las cuales vienen muchos temas positivos que estamos listos para aprobar, pero que vienen algunos muy negativos, como la militarización del país, como la reforma judicial dañina, como más prisión preventiva oficiosa, que es cárcel sin juicio, como, en fin, desaparición de órganos autónomos, desaparición de plurinominal, la reforma electoral, en fin, muchas cosas dañinas no estarían hoy en ese grado de alerta, porque tendríamos la garantía de que existiera pluralidad en el Congreso, contrapesos, y que se requeriría abrir un diálogo y consensos para que se aprueben solo reformas positivas. Eso, desgraciadamente, está en riesgo por el tema de la sobrerepresentación. Habría que hablar de cómo fue el resultado electoral. ¿Qué representación le da el voto popular a Morena y sus aliados y a la alianza opositora? Básicamente es lo siguiente. A ver, Morena y sus aliados tuvieron un triunfo abrumador, un terremoto político. No hay discusión de la elección presidencial, punto, ¿no? Casi 60%, es una votación que no se veía hace 42 años en México, ganaron abrumadoramente. Pero ni en esa elección, ni en el legislativo, tuvieron 2/3 partes. O sea, 2/3 partes del 100% de los votos hubiera sido si hubieran logrado el 66.67% de los votos. No fue así. Para el Congreso tuvo Morena y sus aliados, todos juntos, 55% de los votos. Y con esa votación quieren que se les dé artificialmente el 75% de los legisladores. Pero eso quiere decir que al tener Morena y aliados esta sobrerepresentación de alrededor de 20 puntos, pues a alguien le quitas los votos, a alguien le quitas los diputados. Eso a la inversa te significa que la oposición, que tuvo el voto ciudadano de los ciudadanos para tener contrapesos en este país, el 45% de los votos, pues lo van a bajar al 25% de la Cámara. Porque si a alguien sobrerepresentas, a alguien subrepresentas. Y esto se quiere hacer con una trampa de interpretación indebida que ha existido en este país desde hace años. Hay que decirlo tal cual. Yo soy honesto y lo digo tal cual. Tengo desde 2018, digamos, en una posición relevante nacional. Bueno, desde antes fui diputado federal, pero estaba en el 18, en el 2015-2018 en la dirigencia, y ahí lo señalamos. Dijimos, oye, está mal cómo están queriendo distribuir los plurinominales. En el 2015 también lo señalaron todos, ¿sabes quién incluido? Morena, cuando era oposición. Y en el 2021 también. Es una interpretación mal hecha que tiene desde hace tiempo. Exactamente, que está dando un vicio de que hagan una trampa y digan, es que como en la Constitución dice que se permite 8% más de sobrerepresentación por partido político, entonces nos hacemos vivos y hacemos la suma de los partidos que fueron una coalición y logran el 20%. 8.
O sea, 25%. pero es absurdo, porque la misma Constitución, en el mismo artículo que están queriendo que se interprete textual, que si dice partido político solo aplique para el partido político, el mismo artículo dice antes que entonces solo aquellos partidos políticos que hayan postulado al menos 200 distritos, candidatos en 200 distritos de los 300, solo a eso les vas a dar pluris. Sabes que si interpretas textualmente ese artículo como quieren ellos que se interprete el mismo artículo en esto que les conviene, si yo interpreto igual esto, entonces no les toca un solo pluri, porque nadie que fue en coalición postuló por partido político 200 candidatos. De hecho, el único partido que postuló en esta elección fue Movimiento Ciudadano. En ese caso, si la interpretación fuera tal cual, textual, literal, no, pues no les toca cero, les toca ningún pluri, cero. Ahí no quieren que se interprete así. Ahí el tribunal ha dicho, y el INE, que si es por coalición. Pues a ver, nomás a mí díganme, o son peras o son manzanas. Si en el mismo artículo una fracción se interpreta que es lo mismo partido que coalición, en el otro también. No puedes estar interpretando a conveniencia unas cosas u otras. Entonces, la exigencia al INE y al tribunal es a que estén a la altura del momento político en el que estamos. Porque la ciudadanía no votó por darle 2/3 partes y poder absoluto en este país a Morena. Eso es falso. Eso no pasó en la elección. 55% no es 2/3 votó partes. por eso y no son 2/3. Exacto, pero le implica... 45% votó por la oposición. Eso quiere decir y esa que la tendría gente... que ser su representación Claro, en el Congreso. Eso quiere decir que la gente quiere contrapesos. Y dijo, sí, tú Morena vas a gobernar. Sí, tú Morena vas a tener mayoría, pero no vas a poder cambiar la Constitución. Eso es lo que pedimos que se respete. Ese es el tema de fondo, senador Damián Cepeda. A ver, los cambios constitucionales son algo muy delicado, Pues claro. muy relevante. No puede un partido y su coalición darse a sí mismo con la venia del INE y del Tribunal Electoral la posibilidad de cambiar la Constitución con la visión, de una sola fuerza persona, política. de una sola persona. De acuerdo contigo. Mira, este país tiene muchos males en sus gobiernos anteriores, sin duda, yo no soy defensor de ello, pero también tuvo evolución democrática, en gran parte por lucha que vino desde la sociedad civil y desde la oposición, incluyendo a quien hoy gobierna, cuando estaba de oposición. Uno de esos triunfos fue una cláusula que dice que ningún partido por sí mismo puede tener más de 300 diputados, por cualquier principio, por triunfos o por pluris. ¿Por qué se puso eso? Para evitar lo que hoy está pasando. Era otro momento, se competía por partidos, no por coalición, y se pensó en ponerle un tope. Hoy se tiene que interpretar que ese tope es también para las coaliciones, porque el objetivo era obligar a quien ganara una elección a que tuviera un límite máximo de representatividad para que tuviera que sentarse a dialogar con las minorías y a consensuar los cambios constitucionales, porque son son los más importantes. Y que representan a ciudadanos en las urnas. Claro, porque tú sí puedes aprobar leyes secundarias o aprobar un presupuesto, de acuerdo. Eso es con una mayoría simple. Pero la Constitución... Cambiar la Constitución, que implica, lo que quieren hacer ahorita, desaparecer organismos autónomos, cambiar toda la estructura electoral del país, militarizar México, acabar con controlar la autonomía el poder del Poder judicial. Exacto. Esas son decisiones que no debería de tener en sus manos una sola persona que va a ser la próxima presidenta o el presidente actual. Una sola fuerza política, incluidos sus aliados que han ido en todo juntos. Es que, y además porque es una trampa lo que hicieron. ¿Sabes que el Partido del Trabajo no ganó un solo distrito en este país? Sin embargo, Morena le regaló distritos a través de un convenio, precisamente para burlar el candado de la plurinominal. El Verde ganó solo 6 distritos. Sin embargo, cuando ves en el papel, tienen un montón de distritos ganados. Eso está hecho para simular que Morena es una trampa, es un fraude legal que el INE no debe de permitir. Ahora, es un fraude al voto ciudadano. No, completamente, porque, fíjate nada más,
Si hacen esto que quieren hacer, de que con el 55% de los votos tengan el 75% de la Cámara y que la oposición con el 45% solo tenga el 25%, eso quiere decir que quien votó por la oposición, su voto vale menos que quien votó por Morena. Así, ¿eh? A quien le están violando el derecho es al ciudadano. ¿Por qué? Porque el número de votos que tendrían la oposición con respecto al número de diputados que lo representan serían muchísimos más que los que Morena, pues, porque le estarías dando diputados de más. Eso es un fraude democrático al voto ciudadano. Yo no le alego que Morena ganó la elección, pero no ganó 2/3 partes y no debe tener ese poder absoluto para cambiar la Constitución a contentillo. Por eso le hago un llamado al INE, a cada uno de los consejeros y consejeras. Y al tribunal. Que no se echen la bolita. A los magistrados. Que no salgan con un tecnicismo legal. Es que así en el pasado. Es como decir que en el pasado robaban y por eso hoy tendrían permiso para robar el gobierno. No, ¿verdad? Que dejen de robar, que dejen de hacer una mala interpretación, que estén a la altura, que vean el daño que puede provocar esa mala interpretación. A la democracia mexicana. Y que hagan una interpretación sistemática, real, integral de la Constitución. Y lo mismo le digo al tribunal. Desgraciadamente, a unos y a otros, no a todos, pero a unos y a otros, en su mayoría, los he visto demasiado plegados al poder. Así lo digo tal cual. Y ellos no están ahí para cuidar ellos y su vida personal, ni su futuro personal. Están ahí para cuidar el país, están ahí para cuidar la democracia. Senador Damián Cepeda, no es un tema de partidos, es un tema de democracia. Completamente. Es un tema de país. Completamente. Lo que están velando o tendrían que velar por los consejeros del INE y los magistrados del tribunal no es por un partido o por otro, no es por su propio puesto ni pellejo, sino es por la democracia de este país. Y por el voto del ciudadano. Explíquenme a mí, sí, respetando consejeros el voto del y ciudadano, magistrados, ¿cómo puede ser que con el 45% de los votos tengas el 25%, y otro con el 55% tenga el 75%? No me salgan con criterios no salen técnicos. las cuentas, ¿no? Y si se van a ir a criterios técnicos, entonces, como dicen, todos parejos. Entonces, no merece tener un solo diputado de representación proporcional, ni Morena, ni nadie de sus aliados. De hecho, nadie que compitió en coalición, solo el partido que compitió solo, porque nadie cumple el requisito. Si se van a ir a tecnicismos, nadie cumple el requisito de haber postulado 200 candidatos en 200 distritos, salvo Movimiento Ciudadano, que es el único que no hizo coalición. Entonces, ¿cuál es, señores magistrados? ¿Cuál es, señores consejeros? Porque no se puede en un mismo artículo interpretar una cosa de una manera y en la otra la otra. Y de otra. Sean congruentes. ¿A dónde supones que va a llegar esto, senador Damián Cepeda, por lo que observas? Mira, yo esperaría que logremos convencerlos. Creo que hay que irnos al máximo, por eso te agradezco el espacio. Tenemos que explicar este tema que es bien técnico y por eso trato de hacerlo sencillo. Lo que queremos es que el voto cuente lo mismo, hayas votado por quien haya votado, ¿no? Y que no se tenga una sobrerepresentación artificial que da como resultado que puedan cambiar la Constitución. Desgraciadamente, al día de hoy, las señales que veo, por ejemplo, del tribunal, que no quieren mandar llamar a los magistrados que tendrían que llamar para cubrir las vacantes que no ha nombrado el Senado. Las dos vacantes que no se han nombrado. La Constitución dice que los tienes que mandar llamar, no para la elección, calificar la elección de la presidencia, como le hicieron nomás con una. No, dice que para asuntos de importancia. No es asunto de importancia la sobrerepresentación, no lo fue toda la elección. El hecho de que los vea yo queriendo proteger la mayoría que han logrado consolidar, me parece que están plegados al poder. Espero que equivocarme. Hay titubeos. Yo sí lo veo. Veo un tribunal y un INE titubeantes, bastante complacientes con el gobierno. Así de claro lo digo, yo no me ando con rodeos. ¿Qué espero que hagan? Que recapaciten y que se den cuenta. Hay que pensar en México. Que van a pasar a la historia por sus decisiones y que están ahí para hacer lo correcto. ¿Cómo va a ser correcto entregarle la posibilidad de hacer lo que quiera en este país? Cambiar la Constitución, lo que quieran, a un grupo político que no logró con el voto ciudadano eso. No es justo, no es democrático, no es ético y no es legal. Tendrían que observar con altura de miras. Por supuesto. No en el cortoplacismo de quedar bien con un presidente o una presidenta o una fuerza política, sino mirar desde arriba
hacia lo que le puede pasar a México. Y proteger el valor principal, que es la democracia, es el voto ciudadano. No puede estar por encima un tecnicismo. Y que no me salgan con que es que interpretamos así. Hay N ejemplos de cómo el propio tribunal evoluciona sus criterios. Sin duda. Además, particularmente en términos de la protección de los derechos humanos. ¿O a poco no lo es nuestro derecho al voto y nuestro derecho a la democracia? Claro que lo es. Y tenemos una obligación de siempre interpretar a favor de los derechos de las personas. Así es que quitarle peso al voto de los ciudadanos sería violarle los derechos humanos a los mexicanos. Pues con eso nos quedamos, senador Damián Cepeda. Gracias. Gracias por estar aquí. Nombre a tus órdenes. Gracias por ayudarme a explicarle de manera tan amplia y tan directa al público lo que está en juego en este momento en nuestro país. Hay que levantar la voz, hay que sumar esfuerzos y hay que luchar por nuestro país. Gracias.